Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, Palacio Legislativo, San Salvador, 20 de junio de 2019. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa, presente dictamen número 176, favorable. La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto se refiere al expediente número 977-6-2019-1, que contiene iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Hacienda. En el sentido, se autorice al órgano ejecutivo del ramo de Hacienda para que pueda suscribir contrato de préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por un monto de $200 millones de los Estados Unidos de América. Se explica en la iniciativa que con dicho financiamiento se obtendrían mejores condiciones crediticias en términos de plazo y tasas de interés, como alternativa parcial a la emisión de títulos valores de crédito autorizados por esta Asamblea, mediante decreto legislativo número 217, de fecha 21 de diciembre de 2018. Recursos que serán utilizados para atender el financiamiento complementario que demanda el presupuesto general del Estado vigente, por lo que de ser aprobado posteriormente el monto de este préstamo formará parte y sustituye el financiamiento al que se hace referencia en el decreto legislativo número 217. Las condiciones bajo las cuales se suscribe el referido contrato de préstamo son las siguientes: monto del préstamo hasta $200 millones de los Estados Unidos de América, plazo del préstamo hasta 20 años contados a partir de la fecha suscripción del contrato de préstamo. Interés: se aplicará una tasa de interés anual basada en LIBOR más el margen aplicable para préstamos de capital ordinario. Amortización: la primera cuota de amortización se pagará en 66 meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato, y la última a más tardar al final del plazo del préstamo. Las cuotas se pagarán semestralmente. Destino: complementar parcialmente el financiamiento del presupuesto general del Estado del ejercicio 2019. Luego del estudio y análisis de la iniciativa antes citada, la Comisión estima que es procedente en los términos antes expuestos, por lo que ha concluido emitir dictamen favorable, para lo cual adjunta el respectivo proyecto de decreto Dios, Unión, Libertad, firmado por la mayoría de los miembros de la Comisión de Hacienda y el Especial del Presupuesto. Con su venia, señor presidente, le daré lectura a dicho decreto. Decreto número: la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando Romanos 1, que mediante decreto legislativo número 217 de fecha 21 de diciembre de 2018, publicado en el Diario Oficial número 240, tomo 421, de fecha 21 de diciembre del mismo año, esta Asamblea Legislativa autorizó al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que emitiera títulos valores de créditos en dólares de los Estados Unidos de América, a ser colocados indistintamente en el mercado nacional e internacional por la suma de $1.297 millones de los Estados Unidos de América. Recursos que serán utilizados para cubrir el financiamiento integral que demande para cumplir con el financiamiento complementario para el presupuesto general del Estado del ejercicio fiscal 2019. Romanos 2. Que en la búsqueda de financiamiento con mejores condiciones crediticias en términos de plazo y términos de interés respecto a los que se obtendrían con la emisión de títulos valores en los mercados de capitales, que se traducirán en ahorros en el pago del servicio de la deuda en beneficio de los intereses del Estado. Como una alternativa parcial a dichos títulos valores, el Gobierno de la República de El Salvador ha gestionado con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, un contrato de préstamo por un monto de hasta $200 millones de los Estados Unidos de América, denominado Programa Fortalecimiento Fiscal para el Crecimiento Inclusivo 2, para atender el financiamiento complementario que demanda el presupuesto general del Estado del ejercicio fiscal 2019. Mencionado en el considerando anterior, préstamo que al ser aprobado sería parte del financiamiento relacionado en dicho considerando. Romanos 3.
que en atención a los antes expuestos y en base a lo establecido en el artículo 148 de la Constitución de la República, es conveniente autorizar al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para lo que suscribe el mencionado contrato del préstamo. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa, decreta, artículo 1, autorízase al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que por medio de su titular o del funcionario que él designe, suscriba en nombre del Estado y Gobierno de la República de El Salvador un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, denominado Programa de Fortalecimiento Fiscal para el Crecimiento Inclusivo 2, préstamo que estará sujeto a las siguientes condiciones y estipulaciones. Monto y moneda del préstamo, hasta $200 millones de Estados Unidos de América. Plazo del préstamo, hasta 20 años años contados a partir de la fecha de suscripción del contrato de préstamo. Cronograma de amortización. La primera cuota de amortización se pagará en 66 meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato, y la última a más tardar al final del plazo del préstamo. Las cuotas se pagarán semestralmente en forma consecutiva y en lo posible iguales hasta la total cancelación del préstamo. Intereses. Se aplicará una tasa de interés anual basada en LIBOR más el margen aplicable para préstamos de capital ordinario, con opción de conversión a una tasa de interés fija o cualquier otra opción disponible de conversión de tasas de interés. Se pagarán semestralmente comenzando a los 6 meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato de préstamo. Comisión de crédito. Se pagará una comisión sobre el saldo no desembolsado del préstamo o un porcentaje que será establecido por el BID periódicamente, como resultado de su revisión de cargos financieros para préstamos de capital ordinario, sin que en ningún caso pueda exceder el 0.75 por año. La comisión 0.75% por año. La comisión de crédito empezará a devengarse a los 60 días de la fecha de suscripción del contrato. Destino: complementar parcialmente el financiamiento del presupuesto general del Estado del ejercicio fiscal 2019. Artículo 2. Conforme a las estipulaciones establecidas del contrato de préstamo y a las normas generales del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el Gobierno de la República de El Salvador, a su potestad y conveniencia, por intermedio del Ministro de Hacienda, podrá solicitar opciones de conversión de tasas de interés, moneda y la modificación del cronograma de amortización del préstamo. Artículo 3. El monto de $200 millones de este préstamo, al aprobarse, formará parte y sustituye parcialmente el financiamiento al que se hace referencia en el decreto legislativo número 217 de fecha 21 de diciembre de 2018, publicado en el Diario Oficial número 240, tomo 421, de fecha 21 de diciembre del mismo año, y para ser destinado al financiamiento complementario para el presupuesto general del Estado del ejercicio fiscal 2019, conforme a la siguiente distribución. Concepto: ramo Hacienda. Transferencias corrientes 125.238.195. Transferencia de capital 6.424.217. Total 131.862.412. Financiamiento al sistema de pensiones y fideicomiso de obligaciones previsionales 88.664.880. Total 88.564.880. Financiamiento al régimen de pensiones de previsión social de la Fuerza Armada. Transferencias corrientes 22.573.315. Total 23.573.315. Subsidio de energía eléctrica 14 millones. Total
Transferencias corrientes 14 millones, total 4 millones. Aquí tendría que ser 14 millones el total. Hay que hacer una corrección. Financiamiento a fideicomiso de los juegos deportivos, 6.424.217, 6.424.217. Ramo de educación, remuneraciones, 41.601.827. Total, 41.601.827. Incremento personal docente y administrativo según reformas DL número 905, 41.601.827. Total, 41.601.827. Ramo de salud. Remuneraciones, 17.765.510. Total, 17.765.510. Escalafón salarial, ramo y sus adscritas, 17.765.510. Total, 17.765.510. Incrementos escalafones salariales, 7.184.487. Total, 7.184.487. Educación, docente y administración, 6.429.700. Total, 6.429.700. PNC policial, remuneraciones, 754.787. Total, 754.787. Programa anual de inversión pública, proyectos compartidos. Inversiones en activos fijos, 1.785.784, haciendo un total de 1.785.704. Total, en términos globales, en remuneraciones habrá una inversión de 66.551.824. Las transferencias corrientes son de 125.238.195. Inversiones en activos fijos es de 1.785.764. Transferencia de capitales, 6.424.217. En total suman 200 millones de dólares con la distribución que ha sido leída. Artículo 4. El contrato de préstamo que suscriba el gobierno de la República de El Salvador con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, de conformidad con el presente decreto, deberá someterse a la aprobación de esta Asamblea Legislativa para su validez. El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los días del mes del año 2019. Leído el dictamen número 176 favorable y su respectivo proyecto de decreto, señora Presidente, con la observación que aquí le falta un 1 en lo que se refiere en la distribución de los 200 millones al subsidio de energía eléctrica, que las transferencias corrientes aparece 14 millones y en el final solo aparecía 4 millones. Hay que colocarle el 1 para que quede con los 14 millones respectivos. Leído y haciendo esa observación de forma, señora Presidenta, para su consideración. Gracias, diputado Baquerán. Se toma nota de la precisión en la línea de